Señores, muy buenos días. Es un placer inmenso para mí, Alberto Quesada, compartir con ustedes una entrega más de este podcast. Es un podcast mañanero, en donde nosotros vamos a pasar revista a las principales informaciones que han acontecido en todo el territorio nacional. Y de inmediato vamos a pasar a comentar algo que vimos como una propuesta muy interesante del señor presidente de la República en su acostumbrada semanal que celebra en Palacio Nacional junto a un grupo de periodistas y comunicadores que son invitados por la Dirección de Comunicación Estratégica de la Presidencia. Esa es una plataforma importante en donde el presidente tiene la oportunidad de intercambiar y informar a la población a través de ello de cuáles son las acciones, las iniciativas y las noticias importantes del gobierno dominicano con su población. Nosotros siempre hemos tratado de ponderar, de valorar este tipo de acciones porque el gobierno en democracia debe ser para el pueblo. Y si es para el pueblo, no tiene que haber reserva, tiene que haber una actitud de transparencia y de brindar información al detalle de lo que se está haciendo a la población dominicana. En el día de ayer, por ejemplo, el señor presidente de la República, Luis Abinader, hizo un planteamiento, hizo un anuncio bastante importante que en cierto modo va a generar controversia. Me refiero al lanzamiento y construcción de una ruta de museo en honor al tirano Rafael Leónidas Trujillo, al doctor Joaquín Balaguer, al profesor Juan Bosch y al doctor José Francisco Peña Gómez. Esto obviamente va a traer controversia, con sectores intelectuales, con sectores históricos, con sectores políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos en primera instancia a Rafael Leónidas Trujillo, que es un personaje histórico controversial. Nosotros conocemos una parte de Trujillo, no conocemos a Trujillo completo con su obra. Quizás en esta parte se puede exhibir las atrocidades que se cometieron durante ese régimen que ese señor personificó por más de 30 años. Estamos hablando del año 1930 al año 1961. Entonces, mirar y pasar revista a 30 años de crueldad no es cosa fácil, pero las generaciones tienen que conocerlo, Conocer esas atrocidades, pero también reconocer que fue el creador del Estado moderno. Con Trujillo nosotros tuvimos de todo. O sea, tuvimos código de trabajo, código de salud, código en términos de alimentación, tuvimos un levantamiento de todas las infraestructuras, pero también tuvieron las atrocidades. No había democracia, se conculcaron todos los derechos, la sangre nos ahogó. O sea, es ver a Trujillo en blanco y negro. Y ese museo podría servir, y por eso digo que va a traer conferencias, podría servir para mirar eso de manera integral, de manera completa. Al igual que el doctor Balaguer. El doctor Balaguer fue una continuidad para muchos políticos, para muchos historiadores, de lo que es la satrapía de Trujillo. Le dicen el neodictador. Y el doctor Balaguer se instala ahí a partir del año 1966 y llega al 78, que son aquellos famosos 12 años, en donde se le cuestiona de manera terrible todo el irrespeto que hubo a los derechos humanos. Pero tenemos a un doctor Balaguer que también hizo grandes reformas, que construyó la faz física de la República Dominicana. Muchas de esas edificaciones de puentes, de elevado y todo, lo tenemos gracias a ese dictador y a ese neodictador. Entonces tenemos ya esa parte de dictadura y neodictadura, encabezada por Rafael Leónidas Trujillo y el doctor Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. Entonces entramos a una etapa democrática. Estamos a una etapa democrática que está representada por el profesor Juan Bosch y también por el doctor José Francisco Peña Gómez. Ellos representan realmente los dos elementos fundamentales o dos patas fundamentales que sostienen la democracia dominicana. Doctor Peña Gómez, gran líder de masa, el profesor Juan Bosch, un educador pedagógico de la política dominicana, creador de los tres principales partidos, el PRD, PRM, PRD, PLD, y de ahí entonces el desmembramiento del PRM. Se inspiran en esos postulados del profesor Juan Bosch, que fue un demócrata a carta cabal. O sea, la democracia dominicana tuvo en el profesor Juan Bosch, tuvo en don Juan un exponente bastante luminoso. Entonces, cuando digo que
se va a generar controversia a partir de ese anuncio que hace el señor presidente es porque ciertamente involucra personajes muy controversiales de la historia política dominicana. Y eso hace que esos sectores que siempre están para debatir cosas, para aprobar cosas, para valorar cosas, entren en conflicto. Pero lo importante es la iniciativa, que nosotros tengamos la visión amplia de entender que el establecer esos espacios culturales e históricos, como son los museos, sería bastante importante para el turismo dominicano. Ya nosotros tenemos que verlo así. No podemos detenernos nada más en la controversia y en la polémica y el debate. Tenemos que verlo ya en función de sacarles beneficios económicos a ese espacio de la historia dominicana, a esos personajes que gravitaron por tantos años en nuestra vida social y política. Entonces, eso se hace en Francia. Señores, yo recuerdo haber leído y también de manera presencial, en Francia, en París, hay una tumba de Napoleón. Napoleón, tú me podrás decir, bueno, fue muy ambicioso, fue muy controversial, pero la tienen ahí. Y yo recuerdo que en una visita que hicimos, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, visitamos esa tumba y nosotros tuvimos que pagar 45 euros para entrar a ese museo. Y tú me dirás, pero bueno, pero Napoleón fue un tirano, Napoleón fue un tipo con unas ambiciones que quiso dominar el mundo, que quiso guerrear con todo el mundo, con toda Europa, con todo el Occidente. Sí, pero ya con sus virtudes y sus defectos, ya está ahí. ¿Qué es lo que hace ese pueblo? Con una visión progresista, que hace su museo y le saca beneficio. Ese es uno de los lugares culturales que más visitas recibe al año junto con Torre Eiffel. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando la mentalidad y asumir ese tipo de cosas como iniciativas loables. Yo espero que la comunidad política, que los diferentes actores y sectores políticos que interactúan para decidir este tipo de cosas, que toman decisiones, esta iniciativa, esta vez, expuesta por el señor presidente en la semanal que se llevó a cabo ayer en Palacio Nacional, sea tomado en cuenta. Me pasé. Estoy bien ahí. Estoy bien en teoría. Estoy bien,